narrativo que generalmente está marcado por el comienzo y el cierre de la película. Cuando ustedes no puedan ver el primer plano de una película, ni entren, porque no van a entender de qué se trata. O sea, cuando a los 10 o 15 minutos ustedes creen entender de qué va la historia, al no conocer cuál fue el primer plano que introdujo la historia, porque al final el cine es contar historias a una persona que en principio no conoce nada. Entonces, ¿cómo introduzco yo la historia en los primeros planos? Ahí estoy dando yo el punto de vista desde el cual voy a contar la historia y hacia dónde la quiero conducir. U otro ejemplo también muy claro, ese último plano de la película se pudo haber rodado con la cámara muy cerca de Bond, del personaje principal, y sin embargo ustedes ven que está hecha con una cámara en picado que se va elevando, y entonces eso vuelve a este muchacho uno más dentro de una maquinaria y cambia completamente el significado final de la película, porque ese tipo de plano lo que está diciendo a nosotros como espectador, nos está diciendo es una cosa distinta a si la película hubiera terminado en un primer plano de él. O sea, en un primer plano de él hubiera significado una cosa la película, con un plano general indicado desde arriba, con ese Capitolio, ese palacio de la justicia tan grande, tan desafiante, y él perdido junto a otras pequeñas figuras que van ascendiendo, eso le da un significado completo diferente a la película. Entonces quería hacer esa breve introducción que me parece importante para que comenzáramos a ver qué inquietudes les sembró la película, de qué quieren ustedes que hablemos, porque al final obviamente es tanto lo que se puede decir de una película y de un director que no alcanzan los 20 o 30 minutos, no sé de cuánto disponemos. O sea que prefiero más bien las inquietudes que a ustedes les haya dejado la película, pues conversarlas, que es una de las mejores maneras de aprender a ver cine. Y por eso hoy hoy por hoy a veces pienso que la gente se ha desentendido del significado de las películas, porque ya no se ve cine, lo que se ve son películas. Y se ven las películas en la televisión mientras uno habla por teléfono, mientras llama a la novia, mientras la mamá sirve un perro, y así no se puede entender el cine, porque finalmente el cine pasa tan rápido en la pantalla, son 24 planos por cuadro por segundo, o sea, y uno tiene que estar viendo simultáneamente dónde está el personaje, cómo está el escenario, qué está diciendo el diálogo, dónde está la cámara, con qué iluminación, qué imagen, qué banda sonora está acompañando. O sea, hay que andar y a veces ni con los 5 sentidos atentos logra uno captar. Desafortunadamente, el hecho de que el cine ya no se vea en pantalla grande en los teatros, sino que se vea en pantallas muy reducidas y sin las condiciones adecuadas, que las condiciones adecuadas son en una sala a oscuras y sin nada que interrumpa. Pero ese tipo, digamos, de aproximación al cine ya se perdió y la gente ve hoy por hoy, yo sostengo que no ve cine, ve películas. Y entonces ya una persona ve, mientras habla con los amigos en un computador pequeño, una película y hablan y charlan, y uno al final le dice, ¿no viste la película? Sí, yo la vi, pero desde luego no hay ningún ejercicio de interpretación. O sea, queda reducido el cine a su mínima expresión. Pero finalmente lo que vuelve valioso el cine es que es un medio de expresión como una novela. Yo no creo que nadie lea una novela mientras charla con la gente, mientras se sirve un perro. Y cuando uno va a leer. Y el cine, que pasa mucho más rápido, que exige mucha más atención, se está viendo hoy en las peores condiciones. Mientras la gente habla por teléfono, conversa con la novia, se sirve una Coca-Cola, etc. Entonces cada vez hay menos lectura y menos interpretación de una película que lo que había en el pasado, donde el cine se podía ver en condiciones óptimas, que es la pantalla grande, en una sala con muy buen sonido, con silencio y donde uno esté única y exclusivamente viendo la película. Esto era lo que quería decirles. No sé quién quiere romper el hielo y abrir, que sé que es muy difícil. Profesor, yo le quería preguntar
pues Oliver Stone se ha declarado comunista. O sea, él es comunista, por eso pues sus documentales a Chávez, a Fidel Castro, y es un hombre que tiene una posición muy crítica frente al capitalismo. Su padre fue corredor de bolsa, la película está dedicada a su padre, entonces él conoce muy bien de qué es lo que está hablando cuando hace Wall Street. Yo le preguntaría, profesor, ¿usted ve en ese tono un poco autobiográfico de la película una reivindicación personal de Oliver Stone al contar esta historia? A ver, yo creo que la película tiene desde luego fragmentos, es clara la mirada que sobre el mundo norteamericano tiene Stone, que es una mirada, como decía en la presentación, con algunos elementos críticos. Evidentemente él nos da una imagen muy dura del capitalismo financiero, que es el peor de los capitalismos. El capitalismo industrial es muy voraz, pero hay alguien que está haciendo un esfuerzo por crear. La peor forma de capitalismo es el capitalismo financiero, y por eso siempre se ha planteado como la etapa final del capitalismo. Ya parece que el final va a ser del mundo, porque no se ve como perspectiva a corto plazo. Entonces uno ve que él tiene una mirada crítica, pero desde luego a la hora de contar la película, esos elementos críticos yo los veo muy bien en la primera parte de la película, y en la manera como él, que es un guionista de una gran habilidad, el guion es de él, y de hecho él dentro de su filmografía tiene 3 o 4 guiones maravillosos de películas que él no ha dirigido, pero que son grandes guiones. Entonces él es muy buen guionista, y me parece que logra construir unos bloques narrativos muy sólidos y logra hacer unos diálogos muy atractivos. Entonces yo veo a un hombre que conoce ese mundo financiero, que tiene una mirada sobre ese mundo financiero, y es una mirada crítica en la manera como introduce a Yeko y los valores que representa Yeko. Cuando Yeko dice, mira, el que se quiera ganar $400.000, eso no me sirve. O sea, el desprecio con que él trata $400.000, que son $30.000 al mes, y para él esos son centavos. O sea, a ese nivel lo que se necesita es poder pagar habitaciones de $2.000 o $5.000 la noche, poder tener esas limusinas para andar con las prostitutas finas de Nueva York atrás haciendo el amor y tomando champaña, y poderse ganar en una sola operación $800.000 o $1.000.000. O sea, es otra forma, y yo creo que eso lo plantea muy bien Stone en la primera parte, donde yo veo lo que decía antes, de cómo él, a pesar de ser crítico, al final lo que hace es una película de Hollywood. Es una película de Hollywood, es en el punto de vista narrativo, porque escoge al muchacho, y al final la película trata más que de Yeko, trata es de la perversión de un muchacho joven, que es la tentación que todos ustedes van a tener. O sea, cómo la tentación del dinero y de la corrupción es, digamos, la primera trampa para cualquier persona joven. Entonces, la película, a pesar de que es sobre Wall Street y su título es Wall Street, si uno lo va a analizar, de todas maneras, el hecho de que él abra y cierra con el muchacho, en el fondo a él le interesa más el proceso de perversión y de redención de un muchacho joven, porque al final el muchacho se redime. O sea, al final el muchacho resuelve, movido por factores emocionales, supuestamente su cercanía con esta empresa de aviación, su cercanía con el padre, su cercanía con el sindicato, él encuentra cómo redimirse. Y ese plano final es evidentemente una especie de exaltación de que la justicia americana es más poderoso que los individuos que se equivocan, lo que de alguna forma es una glorificación también del sistema norteamericano, porque Stone juega, pues, por lo menos en mi mirada, entre dos aguas. O sea, es un hombre muy crítico de alguna manera, tiene esa fama de ser una persona muy incómoda para el sistema, sin embargo puede rodar películas de 80 o $100 millones de presupuesto, conseguir que la Universal le financie esas películas, asistir como gran invitado a todos los festivales del mundo, y en la manera de narrar y de armar sus historias sigue predominando básicamente su concepción del cine como entretenimiento. De tal manera que lo que yo veo es eso. O sea, a mí me interesa mucho la primera parte y me parece que está muy bien perfilado en este tiburón que interpreta Michael Douglas,
es evidente. O sea, la moralidad, cuando él dice, vea, si usted lo que quiere es un amigo, consigue un perro. O cuando alguien hablando de ese personaje dice, a él de nacimiento le extirparon la ética. Es que no se puede trabajar con ética, y cuando el muchacho trata de mostrar al comienzo algunas reservas morales, este tiburón le dice, vea, que esto no es, estamos hablando de otra cosa. O sea, el capital no tiene moral, el capital que no tiene, sino en especial este capital financiero. Porque yo he pensado mucho a raíz de esta película que hay otros tipos de capitalismos, tan voraces si se quiere, pero son capitalismos, digamos, industriales, donde hay un esfuerzo, donde muchas veces los dueños de ese capital arriesgan, hacen obra social, pero el capitalismo financiero es un capitalismo, yo creo que corrompido por principio, inmoral por principio, y yo creo que tienen el mundo despedazado como lo tienen, es el tipo de capitalismo que se insinúa aquí. Ahora, desde la época que se hizo esa película en los 80 hasta ahora, el mundo ha ido a peor, porque cada vez con las nuevas tecnologías dependemos más de este capitalismo financiero, que son capaces de quebrar un país en 2 minutos. Antes por lo menos tenían que tomar un avión, llegar allá y todo. Ahora dan una orden con un clic y desaparecieron 4.000 o 5.000 millones de dólares de un país y lo pueden quebrar. Lo que pasa hoy con Europa, a mi manera de ver, es eso. O sea, un capitalismo que se mueve de un país a otro, cuando cree que un país le puede ir mal, sube los intereses, o sea, gana más plata. Y cuando el país, digamos, se repone o está en dificultades, es el Estado el que le tiene que dar plata a los bancos, porque es cierto que si se quiebran los bancos nos va peor a todos. O sea, es realmente unas reglas de juego perversas. Sí.